Las cargas, fuerzas y campo eléctrico de una partícula cargada es la unidad que vamos a ver hoy. Esta unidad está compuesta por la electricidad como una fuente de energía para la vida. Si hablamos de electricidad, estamos hablando de dos personajes muy importantes dentro de la historia, como ser Benjamin Franklin y Thomas Edison. Benjamin Franklin, en 1952, demostró la naturaleza de la electricidad de los rayos. Desarrolló la teoría de la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso del efecto del mismo, el cual fue el que inventó el pararrayos. Thomas Edison, en 1881, produce la primera lámpara, producida en 1874. Descende del filamento del algodón carbonizado. Este filamento que permaneció encendido por 44 horas. Quiere decir que Thomas Edison inventó el primer bombillo en 1881. Ese bombillo tuvo un periodo de 44 horas. Una vez hecha la introducción a la electricidad gracias a Benjamin Franklin y Thomas Edison, vamos a entrar al tema número 1, que es la electricidad como fuente de energía para la vida. Ya. En la actualidad nos encontramos rodeados de diversos aspectos electrónicos que son de utilidad para la vida. Pero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es la forma de energía que es el producto de la acción específica de electrones. La electricidad es un fenómeno natural. ¿Qué son los electrones? Los electrones son todos los efectos de la electricidad que pueden explicarse y producirse, presumiendo la existencia de una diminuta partícula denominada electrón. Los electrones son cargas negativas que se encuentran en la envoltura del átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es una unidad, la unidad más pequeña posible dentro del elemento químico de la corriente. Está compuesto por núcleo y la envoltura. El núcleo es la parte central del átomo que está compuesto por dos tipos de carga. Una carga positiva, llamado protones, y una carga neutra, llamado neutrones. La suma de ambos es la totalidad del peso del átomo. Y la envoltura es lo que tenemos por fuera, que se encuentran las cargas negativas llamadas electrones. ¿Cómo surge la electricidad? ¿Cómo fue la historia de la electricidad? El filósofo griego Tales de Mileto en el año 600 a.C. experimentó frotar un pedazo de ámbar con un objeto y poder atraer otros objetos livianos hacia este metal llamado ámbar. El físico, en 1600 después de Cristo, William Gilbert, fue el primero en utilizar el término eléctrico, por lo tanto, a él se le atribuye como el padre de la electricidad. ¿Ya? Entonces, debido a esto, muchos consideran que electro proviene del griego electrón, que quiere decir ámbar. La botella de Leyden. Es un científico francés, Charles Francis, fue el primero en distinguir claramente dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Es el experimento que hemos hecho con lápiz, frotando en la cabeza y colocando trocitos de papel. Ahora, ¿puede existir electricidad en la atmósfera? La electricidad es un fenómeno natural.
¿ya? De lo cual Benjamin Franklin fue el primero en demostrar que los rayos del relámpago y el trueno de hecho son chispas eléctricas gigantescas. Benjamin Franklin voló un cometa durante una tormenta cuando fue alcanzado por un rayo y esa chispa eléctrica saltó a la cuerda del suelo. Eso fue la idea que le produjo para crear los pararrayos. ¿Cuántos tipos de energía podemos encontrar? ¿Ya? En 1879, Thomson, la existencia de los electrones fue dada por ciertos valores y tienen una carga absoluta. Esta carga absoluta son valores que no van a cambiar durante su desarrollo de sus ejercicios. 4,81 por 10 elevado a 10 es la Coulomb y 1,602 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. Tipos de energía. Los tipos de energía pueden ser fricción, presión, acción o magnetismo. ¿Qué es la fricción? La fricción es la que se produce al frotar dos materiales. Uno de los objetos gana electrones y lo consume al otro. Por eso que es importante ver el siguiente video. El objeto está contrayendo electrones de otro material y con esa carga va a poder atraer un material más ligero, que en este caso es el papel. El sistema completo no gana ni pierde electrones. Si los objetos que se friccionan son muy conductores, esas cargas se neutralizan rápidamente. Si por el contrario son poco conductores, ambos objetos quedan con carga eléctrica. Nos pasamos a la siguiente, que es sobre presión. La presión es la fuerza mecánica que exige sobre otro objeto. La presión puede darse de acuerdo a de dos formas. Puede darse a través de la calor y que es la termoelectricidad, que se produce al calentar una unión de dos metales disímiles, y a través de la luz, que es la fotoelectricidad. Estos dos tipos de energía se encuentran dentro de la presión. La fotoelectricidad se produce por la incidencia de la luz en sustancias fotosensibles, sensibles a la luz. Acción química. La acción química es otro tipo de energía que generalmente se utiliza en baterías y medios de condensador de electricidad. El magnetismo. El magnetismo se produce en un conductor cuando éste se mueve a través de un campo magnético o un campo magnético se mueve a través del conductor. Para nosotros la explicación más fácil es una regleta que transporta electricidad de un lugar a otro y puede exigir que el método más común para producir electricidad es la que utiliza como corriente eléctrica, la que emplea el magnetismo. ¿Qué son las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas es la cantidad de energía eléctrica que poseen los cuerpos. Existen dos clases de cargas eléctricas. Carga eléctrica positiva, vítrea, que se origina a través de la pérdida de electrones, y la carga eléctrica negativa, resinosa, que se origina a través de la ganancia de electrones que sufren los cuerpos. ¿Cuáles son las disciplinas de la electricidad? Las disciplinas de la electricidad, para estudiar mucho mejor el concepto de electricidad,
Tal como una ciencia, la física estudia la electricidad a partir de dos subdisciplinas, que son la electrostática y la electrodinámica. ¿Qué es la electrostática? Es la que se ocupa del estudio de las cargas eléctricas en reposo, cuando las cargas eléctricas no se mueven. Y la electrodinámica es la que se ocupa de las cargas eléctricas en movimiento, en base a sus leyes y a sus principios. La electricidad, según su movimiento, la electricidad se puede clasificar en estática y dinámica, pero según su signo tiene que ser positivo y negativo. ¿Cuáles son los conductores de la electricidad? ¿Cómo podemos saber qué conductor es el correcto para transportar electricidad? No todos los objetos conducen electricidad. También tenemos semiconductores y algunos que son malos conductores. Los conductores eléctricos son materiales que se dejan pasar fácilmente la electricidad a través de su cuerpo, sean sólidos, líquidos o gaseosos. Los semiconductores son los materiales que dejan pasar la electricidad con mucha dificultad. Los malos conductores eléctricos o aislantes son aquellos materiales que no dejan pasar la corriente eléctrica, como en algunos no metales, plásticos, gomas y etc. Por lo tanto, los conductores eléctricos están divididos como conductores, semiconductores y aislantes, los que no pasan corriente. Los conductores son la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, mercurio, ácido sulfúrico y carbón. Estos elementos son conductores de electricidad. Los semiconductores son el germanio, el transitorios, chip, silicio, y los que utilizamos para aislar la corriente, la madera, el vidrio, el plástico y el caucho, no pueden transmitir corriente. ¿Cómo se produce y dónde podemos producir electricidad? La electricidad se puede producir en fábricas que pueden producir electricidad a través de cualquier tipo de método. La electricidad que llega a nuestras viviendas es una energía transformada que se procesa por centrales termoeléctricas a partir de la combustión de gas o carbón, o por centrales hidroeléctricas a partir del agua. En este caso vamos a ver una central termoeléctrica. ¿Qué son las centrales termoeléctricas? Se determinan centrales termoeléctricas aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón o gas. Una central termoeléctrica es una instalación en donde la energía mecánica necesita para mover el generador y por lo tanto se obtiene la energía eléctrica. Se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera o el vapor generado que tiene presión y llega a las turbinas para que su esparcimiento sea capaz de moverse a las mismas. Eso es una central termoeléctrica. Son aquellas que utilizan energía eléctrica a través de la combustión. Combustión quiere decir la presión hacia un carbón o un gas. Ahora, en nuestro país tenemos diferentes centrales termoeléctricas por departamento. En La Paz tenemos las 2 termoeléctricas, en Cochabamba tenemos 3, en Santa Cruz tenemos 2, y dentro de cada una tiene sus propias centrales. En Potosí hay una termoeléctrica, en Pando también, en Chuquisaca tenemos una, en Tarija tenemos una que tiene 5 termoeléctricas dentro del departamento, y en el Beni tenemos 2 termoeléctricas. Cada departamento tiene su termoeléctrica que puede distribuir corriente hacia otras terminales.
¿Qué es una central termoeléctrica? ¿Para qué sirve? Es la que transporta el carbón, el fuel o el gas. Esos son los elementos de una termoeléctrica. Tiene que tener una caldera, tiene que tener un calentador de aire, una chimenea, un condensador, torres de refrigeración, molinos, ceniza, precipitador, turbina, transformador, generador, líneas de transporte de energía. Es el esquema de una central termoeléctrica clásica. Ahora nos toca ver otro tipo de generador de electricidad, que son las centrales eléctricas proporcionadas por el agua. Reciben el nombre de hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir del caudal del agua. La planta o central hidroeléctrica utiliza agua como materia prima, almacenada en represas o embalses elevados a una altura. Por eso se dice que posee energía potencial. Al hacer caer con gran velocidad y fuerza desde la altura, esta energía almacenada o potencial se transforma en energía cinética, que llega a una máquina llamada turbina, que las transforma en energía mecánica. La energía potencial ha sido transformada en energía cinética y esta energía se convierte en mecánica. Entonces, nosotros podemos crear energía eléctrica a través del caudal de los ríos, haciendo mover diferentes tipos de turbinas. ¿Cómo se llega a transformar una energía eléctrica? ¿Cómo podemos llegar a transformar una energía eléctrica? Es necesario utilizar una máquina que transforma la energía mecánica. Energía mecánica quiere decir el movimiento que va a ejercer ese tipo de máquinas en una energía corriente. Va a transformar ese movimiento en una corriente. A esto llamamos alternador de la corriente eléctrica o generador o dinamómetro. ¿Cuáles son las centrales hidroeléctricas en nuestro país? Tenemos centrales hidroeléctricas en La Paz, son 7 centrales. En Cochabamba tenemos las más grandes, que son Corán y Santa Isabel, y pequeñas Valle Hermoso y Carranco. En Potosí tenemos 3 centrales hidroeléctricas, en Chuquisaca tenemos una, y en Tarija tenemos la más grande, que es la San Jacinto. Si alguna vez van a Tarija, les recomiendo visitar la termoeléctrica San Jacinto. Estas distribuidoras de servicio eléctrico en Bolivia tienen que estar inscritas en las empresas. Por lo tanto, tendremos las más grandes. En Oruro tenemos el FOASA, en Cochabamba tenemos el FESCA, en Santa Cruz tenemos la CRE, en Potosí tenemos CEPSA, en Tarija tenemos STAR, en Sucre tenemos CESA, en Cobija tenemos SEX y en Cobija de La Paz. Son las empresas distribuidoras de electricidad, de servicio de electricidad en Bolivia. Quiere decir que prestan servicio y nosotros obtenemos los servicios de este tipo de empresas, ya sea público o privado. También se produce energía a partir de otro tipo de fuentes de energía. Se puede obtener energía nuclear, que es controlada para que no se produzcan desastres irremediables como el de otros países cuando utilizan núcleos que pueden ser perjudiciales para la naturaleza. También tenemos la energía solar, que es una energía que está entrando en potencia para conservar nuestro medio ambiente. Es aquella energía que recibe los rayos del sol y los convierte en energía. Después tenemos la energía geotérmica, que utiliza el calor que proviene del interior de la Tierra. Después tenemos la energía eólica, que es la que utiliza las corrientes o fuerzas del viento que generan un movimiento de hélices a través del generador y pueden producir corriente.